A lo largo de la historia han habido personas o dioses de una nacionalidad en concreto. Veamos cuál es el personaje religioso típico de cada país. De México han destacado internacionalmente la Virgen de Guadalupe, así como también es muy famoso el dios de la época mesoamericana llamado Quetzalcóatl. Los más famosos nacidos en Israel han sido Jesucristo, la Virgen María y José de Nazaret, David el rey de Israel, Pedro, uno de los 12 apóstoles y el primer papa de la historia, Juan el Bautista, quien bautizó a Jesucristo, Judas Iscariote, quien traicionó a Cristo, o el rey Salomón. De Arabia Saudí, la figura religiosa más famosa nacida en el lugar ha sido Mahoma, quien originó la religión del Islam. Figuras religiosas que se relacionan con Perú son Inti, el dios del sol de los incas, Pachamama, la diosa de la fertilidad, o el santo peruano Martín de Porres. Moisés, el conocido mayor profeta de la religión judía, es originario de lo que hoy sería el país de Egipto. Pablo de Tarso, el famoso apóstol cristiano, nació en lo que hoy es Turquía. Las figuras religiosas más representativas de Argentina han sido el Papa Francisco, así como el Gauchito Gil. Típica de Francia es mundialmente conocida la Virgen de Lourdes, que se apareció 18 veces a una joven llamada Bernadette y que ha provocado múltiples casos de curaciones milagrosas. Nacido en el actual Nepal es Buda Gautama, la figura más importante de la religión del budismo. Que sea representativo de la cultura de Venezuela es María Lionza, una deidad del folclore venezolano. Típicos de la India son figuras religiosas como la de Brahma, Shiva o Ganesha de la religión hindú. También es Guru Nanak Dev Ji quien fundó el sijismo. De Portugal es famoso mundialmente el caso de la Virgen de Fátima, en el que en el año 1917 se apareció en dicha pequeña población portuguesa. Sobre República Dominicana son representativas la Virgen de las Mercedes y la Virgen de la Altagracia. De España destacó el Papa Borgia Alejandro VI, son conocidas las vírgenes del Pilar y de Montserrat, así como Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, Ignacio de Loyola, quien creó la Compañía de Jesús, o Santa Teresa de Jesús, que fundó las Carmelitas. Los personajes religiosos más famosos de la historia nacidos en China han sido Confucio, del cual surgió el confucianismo, y Lao Tse, del que se originó el taoísmo. Nacidos en Chile han destacado personas declaradas santas como Teresa de los Andes, así como Alberto Hurtado. Una figura religiosa famosa del país de Japón es Amaterasu o Mikami, la principal diosa del sintoísmo. Del país de Polonia, el religioso más internacional de su historia fue el Papa de Roma, Juan Pablo II. Entre las figuras más famosas nacidas en Ecuador está Mariana de Jesús de Paredes, también conocida como Santa Mariana de Jesús. Sobre lo que hoy es Italia, destacó en la época romana Júpiter, el principal dios de la mitología romana,
Italia ha tenido multitud de papas de Roma, destacando León XIII o Juan XXIII. Originaria de Colombia, destacó Laura Montoya, conocida popularmente como Madre Laura. También sobre el país destaca la Virgen de Chiquinquirá. Originarios de la cultura de Grecia, los más reconocidos internacionalmente fueron dioses de la antigua Grecia como Zeus o Atenea. El movimiento religioso Rastafari fue originado por Leonard Howell de Jamaica. Relacionado con el país de Brasil, es importante Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida, patrona de la nación. Abraham, el primer patriarca del judaísmo, nació en lo que hoy sería Irak. También de dicho país sería Noé. Una persona de Nicaragua que ha sido beatificada es la salesiana María Romero Meneses. De Alemania, la figura religiosa más importante de la historia fue Martín Lutero, que dio origen a la rama protestante del cristianismo. Nacidos en Estados Unidos, han destacado Charles Taze Russell, quien fundó los Testigos de Jehová, o Joseph Smith, el fundador de la Iglesia Mormona. También destacó el predicador evangélico Billy Graham. Una figura muy representativa de Bolivia es Francisco Tito Yupanqui, así como el equeco, un símbolo de abundancia, fecundidad y alegría. Una persona religiosa muy famosa del siglo XX fue Teresa de Calcuta, nacida en el país de Macedonia del Norte. Nacidos en Puerto Rico, destacaron el beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, así como el evangelista pentecostal Guille Ávila. Una persona religiosa destacada de Reino Unido fue el rey Enrique VIII, que fue el fundador de la Iglesia Anglicana. Una figura religiosa que se relaciona con Paraguay es la conocida como Virgen de Caacupé. De la mitología nórdica, que representaría a un país como Noruega, son famosos mundialmente los dioses Odín o Thor. Un religioso destacado típico de Uruguay fue Dámaso Alonso Larrañaga. También sobre Uruguay es típica la Virgen de los 33. Nacido en el país de Corea del Sur, destacó como figura religiosa Choe Ye-u, quien originó la creencia del chendoísmo. Una figura religiosa que se relaciona con el país de Costa Rica es la Virgen de los Ángeles, patrona de la nación. Una deidad cubana conocida internacionalmente es Yemayá, típica de la santería de Cuba. Originario de la nación de Irán es Baha Julá, fundador del movimiento del bahaísmo. Relacionado con el país de Honduras, es conocida la llamada Virgen de Suyapa. Una persona religiosa nacida en El Salvador que destacó fue el santo Óscar Arnulfo Romero. Que se relacione con Guatemala es la Inmaculada Concepción, la Virgen de los Reyes. Originario de Vietnam era Ngo Ban Chieu, quien fundó el movimiento del caodaísmo. Que se relacione con el país de Panamá, una figura religiosa sería la Virgen de la Antigua.